y los hidrocarburos y quieren invertir en economía verde. Unos dicen que es greenwashing, una especie de lavado de imagen con inversiones supuestamente verde, pero está instalado ese debate si es sostenible una economía basada en la explotación de minería y de hidrocarburos. De ese tema, de la Petroargentina, vamos a hablar ahora con Anabel Marín. Muchísimas gracias, Anabel, por estar aquí. Muchas gracias. Anabel es especialista en políticas científicas y tecnológicas y en economía sustentable, directora del Centro de Investigaciones en este sentido en la Universidad de San Martín. Anabel, ¿hay una minería sustentable? ¿Hay algo así como la minería sustentable? Bueno, en primer lugar, la definición de sustentabilidad es controversial, no hay una definición, pero más allá de eso, y que se define, al final el concepto de sustentabilidad tiene que estar definido por las poblaciones afectadas, por la gente que va a estar involucrada en los procesos. Sí. En el caso de la minería, yo diría que hoy por hoy, como se practica en la actualidad, no. O sea, tiene muchísimos problemas de sustentabilidad ambiental y social y económica. ¿Esto es algo que pasa en Argentina o donde hay minería hay cuestionamientos sociales por el impacto que tiene? No, donde hay minería hay conflictividad y hay cuestionamientos porque tiene alta utilización de recursos, como el agua, como la energía, pero además también tiene altos riesgos ambientales. Entonces, las poblaciones que están cercanas a las explotaciones mineras han sufrido y sufren las consecuencias de la minería. Hay un gran debate, ¿no? Porque el presidente Alberto Fernández se refirió muy puntualmente a las exportaciones y al sector de hidrocarburos y de minería como un sector clave para el futuro económico de Argentina. También en términos de obtención de divisas se refirió a esto en su último discurso en la apertura de sesiones ordinarias el domingo. Y al mismo tiempo las retenciones se aplican al agro, pero no a la minería. Es otro debate que se da en Argentina, y está el tema de la ecología. En ese contexto tan complejo de conversaciones superpuestas, ¿tiene sentido seguir pensando el futuro exportador de la Argentina basado en ese sector? Hoy por hoy Argentina depende de las exportaciones del agro, ¿no? O sea, que explican gran parte del ingreso de divisas en Argentina. Entiendo que la intención del gobierno es diversificar un poco la fuente de generación de divisas en términos de exportaciones. El sector minero es uno de los que tiene mayor potencial hoy por hoy de rápidamente generar divisas por las características del sector, porque hay mucho subexplotado en Argentina, hay muchas inversiones pendientes, hay mucho en cartera, digamos. Entonces, en ese sentido, es que entiendo que el gobierno vea al sector minero como uno de los que potencialmente podría rápidamente contribuir a la generación de divisas. Ahora, obviamente que ninguno de los que trabajamos en temas de desarrollo productivo, sustentabilidad, pensamos que una economía basada en recursos o en explotación de recursos es una buena idea. Una economía primarizada sería esto. Nosotros ya somos una economía que depende del sector primario hace años. Tuvimos enormes dificultades para diversificarnos y la pregunta sigue siendo cómo a partir de esta economía que está primarizada nos movemos hacia una economía más diversificada. En ese sentido, el desafío entonces es pensar sectores como el sector minero como base para el desarrollo de otros sectores. Si se lo piensa como generador de divisas, no se regula, no se generan los incentivos para que realmente genere otras, allá donde ya está instalado. La discusión de si se tiene que instalar o no en regiones nuevas es otra discusión aparte, pero donde está instalado, el gran desafío es hacer que genere encadenamientos con otros sectores y que genere otros negocios. Al agro, que parte de la Argentina lo ve con malos ojos, estigmatiza la producción que proviene del agro y la productividad que le aporta al país, la respuesta que da ese sector productivo es que se generan ecosistemas de desarrollo tecnológico, por ejemplo, que generan empleo y permiten a la Argentina acercarse más a la economía del conocimiento. ¿Esa posibilidad está instalada en relación a la minería también? Sí, ciertamente. O sea, el agro es un sector que en Argentina, porque tiene mayor tradición de desarrollo, tenemos más desarrollo también de actividades relacionadas. Tenemos el sector de maquinaria agrícola, tenemos emergente ahora agricultura de precisión, sector semillas, etcétera. Entonces, hay una tradición mayor
y esas actividades relacionadas de conocimiento se han desarrollado en paralelo, aunque tenemos muchísimo para hacer para que eso realmente sean sectores exportadores, por ejemplo. El sector minero es mucho más nuevo, es más pequeño, entonces hay algunas cosas que están sucediendo. Por ejemplo, nosotros recientemente estudiamos en San Juan emprendimientos de sectores proveedores a la minería y hay algunas cosas interesantes, pero hay un camino larguísimo para recorrer. Ahora, lo que llama la atención es que en esas provincias, o en las provincias, en alguna de las provincias donde el petróleo también es abundante, el empleo público sigue siendo la base del empleo. ¿Qué pasa con estos sectores que en teoría son más productivos, como la minería o el petróleo, que no logran generar un ecosistema de actividad privada? Bueno, en el caso de la minería, que como te digo, tiene más reciente desarrollo, todavía no alcanzan, son sectores que no emplean en la actividad misma, no tienen no son grandes generadores de empleo. ¿Pero es un problema de políticas de Estado de los gobernadores o de los inversores que quieren sacar rápidamente los recursos, no generar tecnología, hacerlo sin contemplar el medio ambiente, entonces no aplicar tecnología y llevarse la renta? Bueno, son las dos cosas. O sea, si los inversores no se los regulan, lo que intentan es lo más rápido posible sacar la mayor cantidad de renta y no tienen ningún interés en el desarrollo local, salvo por cuestiones de licencia social. Entonces ahí está la tarea del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales de establecer las regulaciones y los incentivos y trabajar en conjunto con las empresas para que se generen esos encadenamientos. No es fácil, pero hay países que lo han hecho. Vos decías que una cosa es la industria minera que ya está instalada y otra es habilitar nuevas explotaciones. La Argentina tiene territorio vasto, con riqueza minera, también riqueza petrolera. ¿Es poco recomendable seguir habilitando esos permisos de explotación? Y bueno, muchos de esos permisos de explotación están en zonas de conflictivas, donde las poblaciones locales han reaccionado y hay legislación que prohíbe la minería o ciertos procesos, como por ejemplo la utilización de cianuro o la minería a cielo abierto. Yo lo que entiendo es que en cualquier caso el gobierno tiene que establecer procesos e instituciones para involucrar a la sociedad y a las poblaciones locales en la toma de decisiones de qué se va a hacer, cómo se va a hacer. Y al campo científico también, ¿no? Claro, el campo científico está como más considerado normalmente, porque en general se considera que los científicos tenemos la capacidad de dar respuestas y en todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, lo que sabemos ahora es que no. Claro. No se sabe, que hay mucha incertidumbre, que los efectos de ciertas tecnologías se desconocen. Claro, pero entonces, se supone que generalmente siempre hay algún efecto. Sí, entonces en realidad la clave, y por eso al principio cuando me preguntabas por sustentabilidad te decía que es un concepto en disputa, es desde donde lo trabajamos nosotros, tiene que ver con los procesos, con los procesos de toma de decisiones, con la participación ciudadana, con los métodos de evaluación de impacto. Claro, si hay una riqueza, es interesante aprovecharla económicamente y para generar mayor distribución de esa riqueza en la población, pero contemplando estos procesos de la manera sustentable. Ese es el gran desafío que tiene hoy por hoy, entiendo yo, el gobierno argentino, porque el sector minero es un sector que tiene mucho potencial, si lo comparamos, por ejemplo, con Chile, pero no está desarrollado en Argentina. ¿En Chile está mejor desarrollado? No, el sector, tiene mucho más desarrollo. Claro. Lo que sí, la oportunidad para Argentina está en que ya hay muchos países que lo han desarrollado mal, con un montón de problemas. Bien. Y Argentina tiene la oportunidad de hacerlo de una manera diferente. Bien, muchísimas gracias, Anabel, por estas precisiones en torno a ese horizonte de posibilidades que son los recursos naturales, pero que también tienen su costado negativo. Gracias. Muy buenas tardes. Impacto económico en Argentina de